pesar de lo largo de la historia de nuestra guerra, solo hasta hace muy pocos años el país vio emerger a las víctimas en el contexto público nacional. Ellas le descubrieron a Colombia el rostro de un país que se desangraba y que aún hoy en día se desangra. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida del otro. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. Lo que hizo el grupo en este informe es tratar de identificar cuáles de los fenómenos de violencia están asociados de alguna manera directa al conflicto. En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado en Colombia. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Popayán hubieran sido asesinados. Es una cifra aterradora. Esa es una cifra que a todos nos sorprendió y que a toda la sociedad colombiana la debe sorprender. Esto es la mayor catástrofe humanitaria del hemisferio occidental en 100 años. En el siglo XX y principios del siglo XXI no ha ocurrido nada en el continente americano igual a lo que ha ocurrido acá. Que el país asuma la característica de esta guerra, que es una carnicería contra la población civil. Internacionalmente muchas veces nos hemos preciado de ser la democracia más vieja del continente, la de mayor estabilidad, y resulta que con conflicto armado. Eso es una antítesis total, ¿no? Y además, en principios, es una antítesis total, porque la democracia ¿en qué se basa? En el reconocimiento de la diferencia. ¿Y la guerra qué es? La negación de la diferencia. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta. En ella, guerrilla, paramilitares, miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, reclutamiento infantil, violencia sexual, desaparición completa de pueblos. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros eso no es cultura. Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres. Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos, porque diario eran 2, 3 muertos, hasta que llegó al colmo pues de las cosas tan horribles que fue la masacre de la vereda Dos Quebradas, cuando mataron a 18 personas en una masacre en una misma noche. Nosotros encontramos los cadáveres de entrando a San Carlos, acostados, atravesados, tapados con un poncho lleno de moscos, y uno se ponía en un solo temblor que ya le iban a dar a uno. Hemos ido construyendo una democracia distorsionada por el conflicto armado, instrumentalizada por el conflicto armado, ¿no? De actores armados que quieren cooptar todos los avances o las reformas democráticas para su proyecto armado, ¿no? O de actores que están en la lucha democrática que aprovechan el conflicto armado para estigmatizar a sus oponentes y justificar su exterminio o justificar su eliminación. En el año 2000, cuando ya eran viudas y desplazadas, un grupo de ellas viajó hasta Villanueva, Valencia. Se filaron tomadas de las manos frente a alias Don Berna y le anunciaron que iban a reclamar a sus hijos reclutados por la fuerza. Cuando se llevan los paramilitares a varios de los jóvenes engañados de que van a trabajar, y el grupo de mujeres, un grupo de como 80 mujeres, camina hasta el campamento paramilitar y le dicen al jefe paramilitar: venimos por nuestros hijos. Se los quitamos. Ahí sí, con estrategias de mujeres, ya a nosotros nos tocó de usar estrategias para... No nos fuimos a la brava porque no podíamos. Esos muchachos son los padres de la generación que hoy crece en Valle Encantado, un asentamiento femenino y radical en sus propósitos de conservar la tierra, la libertad y la palabra. Porque somos las mujeres que estamos peleando la buena batalla, esa batalla de decirle a nuestros hijos:
No quiero que estés en ningún lado, ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el de allá, ni el de acá. Lo que nos toca es seguir construyendo la paz, porque la verdad es que las personas sin paz en su corazón ni en su región no podrá tener vida tranquila, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo que nos toca, seguir construyendo todavía. Herido de muerte, Garzón recorre una cuadra en su camioneta hasta estrellarse contra este poste al frente de esta panadería, en donde pierde la vida. En ese momento, el aparato judicial, pese a sus limitaciones, ha creado los espacios para la aparición de un tipo de relato fundamental para la construcción de memoria. Las versiones libres entregadas por los paramilitares desmovilizados han permitido que el país conozca la brutalidad de los métodos empleados, la identidad de los victimarios y las asociaciones criminales con sectores no armados de la sociedad. Las propias autoridades dieron crédito a algo que las víctimas hacía muchos años venían enunciando, y es lamentable porque fue tener que recurrir al discurso del victimario para validar, para reconocer el discurso de la víctima. La lista se hizo para matar 60 personas, solamente encontramos 40 y pico, eso se mataron. Así abreviadamente fue que se hizo la masacre de Segovia. Se torturaron y se les pedía que entregaran el armamento y el radio. La señora estuvo en todo momento presenciando la tortura de su esposo fue decapitado, le cortaron los genitales. Cuando los paramilitares reconocieron la existencia de hornos crematorios, cementerios clandestinos, escuelas de entrenamiento en torturas y descuartizamiento, los colombianos empezaron a aceptar la tragedia que ha sido nuestra historia. Los grupos paramilitares, así ellos hubiesen querido dotarse de un discurso político, uno sabe que no había una apuesta política, eran ejércitos de mercenarios, en algunos casos inclusive no sabían para quién trabajaban, no sabían por quién, en nombre de qué se cometía tal crimen, y entonces esa emergencia de tantos grupos paramilitares por lo largo y ancho del país sí cuestiona esos otros sectores que, sin ser grupos armados, fueron fundamentales en la dinámica de la guerra y su degradación. Alguna vez me encontré yo con un hijo de un guerrillero que portaba un fusil, tenía por ahí 9, 10 años el pelado, estaba ahí. Y yo le preguntaba qué él hacía en la guerra. Y él me decía, no, vamos a acabar con la oligarquía. Y a mí esa imagen me quedó como sonando, oligarquía aquí, en estas condiciones, esta pobreza que vive la gente. Acciones además absolutamente cuestionables por la degradación y por las modalidades que emplearon, se hicieron amparadas o fundamentadas en un discurso de defensa del pueblo, de una sociedad más justa, de una sociedad más incluyente, y es inaceptable éticamente que tú, invocando unos ideales tan nobles, apeles a unos métodos tan ruines como los que apelaron en ciertas circunstancias las guerrillas. Y los actores armados, todos se volvieron en contra de ese pueblo que dijeron defender en algún momento, ¿no? Y ese pueblo, parte de ese pueblo somos nosotros los que vivimos acá. Pueblo pobre, pueblo marginado. Indudablemente nosotros también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado, no solamente en problemas no resueltos, sino en la violación de derechos humanos. Hay cifras que muestran la participación de miembros de fuerzas militares en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, y señalamos que en este caso la responsabilidad es mayor, porque es que las fuerzas militares tienen la legalidad, porque es que las fuerzas militares son las encargadas de proteger. Pedimos a quienes han sido victimarios que pidan perdón por los hechos realizados, pero no se trata de un perdón meramente retórico, sino de un perdón dignificante. Si pudiéramos entrar en el corazón de los victimarios y encontrar lo que hay en el fondo, nos produciría tanta tristeza. No son capaces de mirarlo a uno a los ojos, eso sí, jamás. Jamás te miran a los ojos. Seguramente les pesa en la conciencia el matar a tanta gente y niños también. Son capaces hasta de tomar sangre del muerto. Son despiadados que no tienen compasión de nadie. Y ellos se hacen
famosos y temibles con los crímenes. Como que el corazón se les daña y las armas los hacen sentir más fuertes. Ellos se creen superiores a otras personas por el hecho de tener un arma, pero no. La historia de Bojayá, Chocó, vive en la memoria de los colombianos. El 2 de mayo de 2002, un cilindro de gas cargado con metralla explotó sobre el techo de la iglesia, en donde 200 personas se refugiaban de los combates. Las FARC fallaron su objetivo. Era un grupo paramilitar que se escondía detrás de la única iglesia de Bojayá y ocasionaron una tragedia que aún hoy en día es una herida abierta en el Atrato Medio. En Bojayá murieron 79 personas, 48 eran niños. La FARC con la autodefensa y ellos dos estaban peleando. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. La guerrilla estaba al lado allá, al fondo, y los paramilitares estaban aquí, en todo este espacio. Detrás de la iglesia se ubicaron los paramilitares y por todo este lado aquí se acostaban los paramilitares y disparaban por allá. No vayan para la iglesia porque allá va a haber un desastre horrible. Todas estas casas de allá y para acá son casas en madera. Las construcciones que hay en cemento eran la casa cural y el centro de salud. Entonces también es una seguridad que la gente buscaba. La gente creía que como esa era la casa de Dios, no iba a pasar nada. Nosotros dormimos aquí, toda la comunidad durmió aquí. Llegó un momento que esto estaba muy lleno y no nos cabía tanto personal aquí. O sea, todo el mundo tenía que estar así como apretado. Los paramilitares estaban acá, aquí atrás todo esto era. Ellos salían allá, disparaban y volvían se asomaban acá, le hacían chiste a la gente, se reían de algunas cosas y volvían acá. Cuando ellos intentaron meterse acá, nosotros tuvimos una discusión fuerte y no los dejamos entrar acá. Le puso el pecho a la brisa y dijo, los armados no entran aquí porque aquí está la población civil. Yo no escuché el cilindro. Y de allá escuchamos un estruendo duro y vimos que todos los paramilitares salieron corriendo para allá. O sea, ellos vieron el artefacto, nosotros estábamos acá adentro, no vimos absolutamente nada. Y en este espacio aquí cayó la pipeta. Que en la iglesia lo que cayó fue el cilindro. Esto fue un verdadero infierno porque aquí murieron muchas mujeres en embarazo, que encontramos, digamos, sus niños pegados en paredes, o sea, desmembrados todos. Cuando usted llegaba y miraba y vía la pilonera de gente en la forma como estaba destrozado, las vísceras pegadas en los aros de la iglesia y la gente desbaratado, como que se meten en un molino. Le digo que todo el mundo corría con el pañuelo en los ojos llorando. Como este Cristo quedó la gran mayoría de las personas que estaban aquí. Nosotros lo conservamos, lo sacamos en procesión el 2 de mayo. Este es el Cristo mártir, que nos muestra un poco, o nos evoca la radiografía de todo lo que pasó. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, caso en Bellavista el mundo entero conmovió. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Entonces yo digo a la gente, venga, vamos a coger unas embarcaciones y nos vamos a tirar al otro lado del río, porque tenemos muchos heridos. Y ahí es donde una señora dice, bueno, padre, estamos de acuerdo con esa propuesta, pero si usted va adelante. ¿Es listo? Y íbamos abogando con las manos y con trapos blancos, y era guerrilla por un lado y guerrilla por el otro y paramilitar por el otro. Yo gritaba, ¿quiénes somos? Y la gente respondía, la población civil. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida. O sea, como había actores armados por todos estos lados, la voz, por lo menos, lograba ubicarlos a ellos, que para allá iba población civil y que no fueran a disparar. Y con todo eso, ambos actores dispararon en esa dirección. Gracias a Dios, pues durante el recorrido no pasó nada.